Bueno, luego de haber visto y de entender lo que es, por ejemplo, la estructura de control de flujo, la estructura de selección, sí, que evalúa si se cumple una condición y si esa condición se cumple, ejecuta una serie de instrucciones, vamos a ver los bucles. Funcionan de manera parecida. Los bucles son estructuras de repetición, a diferencia de la estructura de control sí. En la estructura de control sí evalúa una condición, una expresión lógica, y si resulta verdadera, ejecuta simplemente una serie de acciones. Ahora bien, los bucles van a permitir que se ejecuten esa serie de acciones o ese conjunto de acciones de manera indeterminada o que se repita muchas veces esa misma serie de acciones. ¿A qué vamos con esto? Si yo tengo que realizar un pequeño procedimiento o una lista de cosas, tengo que repetir una serie de instrucciones, un número indeterminado de veces o una cantidad de veces. Imaginemos que tengo que repetir una serie de instrucciones 600 veces. Yo no voy a repetir 600 veces el mismo código, no voy a escribir 600 veces lo mismo. Para eso tengo bucles o estructuras de repetición. No voy a, por ejemplo, si tengo que contar del 1 al 600 o del 1 al 2000, no voy a poner la instrucción escribir 1, escribir 2, escribir 3, escribir 4 y así estar hasta el 2000. Si tengo que contar todos los pares del 1 al 2000, tampoco voy a estar haciendo uno por uno todos los pares. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un bucle. Un bucle o una estructura de repetición no es más que un conjunto, es una estructura o una expresión que va a permitir repetir un conjunto, una o un conjunto de instrucciones, una cantidad de veces definida o no. Una cantidad que va a estar determinada por un número o bien por una condición. Vamos con un ejemplo que siempre se va a entender mejor con ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño algoritmo que utiliza el bucle mientras. Ese es uno de los bucles que tenemos, el primero que vamos a trabajar. En este caso, vemos que en primer lugar definimos una variable a y le damos un valor. Definimos a como numérica, es una variable numérica. ¿Tá? Podríamos haber puesto entero, como entero. Entonces, va a ser numérica, pero además se define que es entera, o sea, a va a poder tomar solo valores exactos, valores sin coma. A toma el valor de 5 y luego mientras a sea mayor a 0, esta es la condición. Funciona de manera muy similar al sí, con la diferencia de que no lo va a ejecutar una vez a esta serie de instrucciones. El bloque mientras o el bucle mientras lo que va a hacer es repetir estas dos instrucciones, escribir a y la asignación de otro valor a a, mientras que a sea mayor a 0. Es decir, a comienza valiendo 5. Mientras a sea mayor a 0, hacer. ¿Qué va a hacer? Va a escribir a en pantalla y restarle un valor a a. Es decir, a asignarle el valor de a menos 1. Supongamos que a vale 5, entonces mientras que a sea mayor a 0, va a repetir esta serie de instrucciones. Como 5 es mayor a 0, va a mostrar el 5, luego va a decir que 5 es igual a, va a decir que a va a ser igual a menos 1, a valía 5, entonces pasa a valer 4, luego se vuelve arriba, volvemos a la línea 4, y como 4 es mayor que 0, sigue cumpliéndose, sigue satisfaciendo esa condición, entonces sigue ejecutando esta serie de instrucciones, se sigue escribiendo a, en este caso 4, a se le asigna el valor de a menos 1, que a valía 4, entonces pasa a valer 3, llegado a la línea 7, termina el mientras, volvemos a la línea 4, como 3 sigue siendo mayor a 0, o sea, a sigue siendo mayor a 0, vuelve a escribir a, en este caso muestra el 3, a se le asigna el valor de a menos 1, que en este caso va a ser 3 menos 1, pasa a ser 2, termina el mientras, vuelve a la línea 4, y así hasta que a tome el valor de 1. Muestra el 1, va a decir que a pasa a ser 1 menos 1, pasa a valer 0, y volvemos a la línea 4. Cuando llegamos a esta instrucción, luego de haber ejecutado 5 veces el código, 5 veces las instrucciones que están dentro del bucle, va a decir a vale 0, pero 0 no es mayor a 0, o sea, no se va a cumplir esta condición. Cuando eso no ocurra, simplemente termina el mientras ahí, no hace nada y termina el algoritmo. O sea, ¿qué hace este algoritmo? Simplemente va a contar de 5 hasta, en realidad va a ser de 5 a 1. Vamos a ejecutarlo y efectivamente cuenta 5, 4, 3, 2, 1. ¿Está bien?
vamos a ver después, en el siguiente ejercicio, un algoritmo, por ejemplo, que va a contar todos los pares que hay entre el 0 y el 3000.